Por lo tanto, continuamos con la siguiente presentación, que nos la va a hacer Constancio Rodríguez. Bueno, él es antropólogo social y cultural. Hablar de Constancio es hablar de Pescueza. Él es el responsable de todo lo que se ha hecho en Pescueza en estos últimos años, que como sabéis está en buena parte de los medios nacionales, incluso internacionales. Él a su vez es responsable del área de desarrollo local participativo de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España y es el presidente de la Asociación de Amigos de Pescueza en Cáceres, que es la que ha movilizado todo esto que él nos va a contar. Una entidad dinamizadora de un proyecto que el nombre ya es suficientemente elocuente. Quédate con nosotros. Es un proyecto de atención y acompañamiento a las personas mayores. Constancio, muchísimas gracias por tu participación también. Te pido disculpas por el retraso que vamos acumulando. Adelante. Gracias, Javier. Gracias por invitarnos y gracias por hacer visible sobre todo el debate, el colectivo de las personas mayores, del tema de la despoblación, porque es necesario que sigamos hablando y que aprovechemos esta ola que de alguna forma nos ha tocado vivir, ¿no? Quédate con nosotros es la definición, el nombre que en su día encontramos para el proyecto y básicamente la definimos como una iniciativa con soporte comunitario que busca una sola cuestión y es dar respuesta a las necesidades, a los servicios que demandan las personas mayores bueno, en edades avanzadas. Y tiene un objetivo muy sencillito, es evitar que nadie tenga que irse del pueblo cuando llegan esas circunstancias. Claro, hacer este debate después de escuchar a Rob nos cuesta un poquito de trabajo por la dimensión del proyecto. Nosotros estamos hablando de Pescueza, que es un municipio de apenas 150, 160 personas censadas, 120, 125 viviendo cada día. La provincia de Cáceres, muy cerquita de la frontera con Portugal, un municipio pequeño que responde a la tipología de cualquier otro municipio, sin especiales características, digamos, ni orográficas ni de ningún otro tipo de incomunicación. Es lo que podríamos decir un pueblo estándar en la Extremadura de hoy, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Bueno, pues que nosotros tenemos claro que partiendo de ese objetivo una premisa fundamental es la permanencia en el entorno. Esto lo decimos ahora siempre en política social. En nuestro caso, creemos que tiene especial valor porque hablamos de permanencia en el entorno, pero también hablamos de permanencia en la vivienda. Y no quiere decir que sea un objetivo conseguido. La vivienda, como ya se ha apuntado esta mañana a lo largo de diferentes intervenciones, es un elemento de referencia y creemos que lo va a ser más para los tiempos que vienen y para la política que pretendemos desarrollar. Hay otra premisa básica que es el respeto a las señas de identidad, tanto comunitarias como personales. Hay muy buenos estudios, hay muy buenas referencias sobre la importancia de trabajar la identidad rural como un hecho diferencial que está ahí encima de la mesa y que en nuestro caso entendemos que es clave para la planificación de este tipo de proyectos. El nuestro es un proyecto pensado para zonas rurales y desde zonas rurales. Hay que entenderlo, que puede tener traslación a otro tipo de sociedad, pero no lo pretendemos tampoco. Es un proyecto pensado para desarrollar básicamente en pueblos y en pueblos muy pequeñitos. ¿Cómo se materializa? Bueno, pues se materializa en la prestación de servicios desde una asociación, en este caso Asociación Amigos de Pescueza, que se crea ex profeso para esta tarea. Buscamos un acuerdo desde la más estricta colaboración y yo diría hasta la complicidad con la administración local, que es parte esencial del proyecto, el ayuntamiento, con la comprensión y el apoyo de las diputaciones, en este caso Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura. Si bien tengo que decir que es necesario que se sepa que este es un proyecto que no cuenta con una financiación específica para que la estructura sea una estructura estable desde el punto de vista técnico. Todas las personas que trabajamos en el proyecto lo hacemos con carácter voluntario. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente es prestar todos los servicios que las personas mayores van demandando, haciendo un análisis muy sencillo. Se quiere un servicio nuevo, se valora,
se intenta reflexionar sobre lo que implica y si la decisión es acometerlo, pues con todas las consecuencias se acomete. Entonces, no hacemos nada excepcional, no hacemos nada diferente porque lo que tenemos es, llamamos un centro de día, aunque no es un centro de día estándar, sí es una plataforma de funcionamiento desde la que prestamos pues, los servicios habituales que una persona mayor empieza a necesitar, desde la ayuda a domicilio como primer paso hasta un centro residencial o política de acompañamiento a la sociedad, en fin, todos los servicios normales. Entonces, nos gusta decir que más que hacer nada distinto, lo que hacemos es de una manera diferente. Decía un enfoque rural, pero también decía que básicamente nuestra filosofía es entender que no hablamos solamente de zonas rurales, no hablamos de servicios, no hablamos de envejecimiento, sino que hablamos de ciudadanos. Ciudadanos que ven mermada por el hecho de vivir en una zona diferente, en una zona despoblada, en una zona rural, ven mermada muchas veces su capacidad de participar en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. No hace falta que os diga que estamos hablando de Extremadura, que estamos hablando de gente de una generación en la que, bueno, por diversas circunstancias, podemos decir que somos todos ciudadanos de a pie, personas que sin necesitar ni estar en situaciones de vulnerabilidad en ningún caso, pero que los requerimientos que ponemos en marcha son soluciones muy sencillas para personas que también lo son. Hay una idea que nos acompaña desde el principio y que la decimos con absoluta claridad y es trabajamos en la idea del procomún, de que juntos somos más fuertes y que es más fácil llegar a todos los sitios. Eso implica una corresponsabilidad financiera, eso implica una corresponsabilidad en la toma de decisiones y eso implica bueno, que esa idea de reto demográfico, de cambio demográfico, la abordamos con todas las consecuencias y con una idea también de intergeneracionalidad que nos acompaña. En la práctica, porque tal vez a veces uno lo supone, en la práctica ¿en qué se convierte esto? Bueno, pues esto se convierte en una asociación que atiende en torno a 30 personas, porque no hay más que lo hayan demandado. Cuando lo demandan más, vamos subiendo, vamos bajando. Os podéis imaginar que la fragilidad con la que trabajamos es grande, tanto económica como en términos de incertidumbre, porque en 100, ciento y pico de personas no es posible encontrar bueno, pues una cantidad de usuarios grande, entonces siempre andamos ahí en el límite, esa liminalidad de, bueno, de lo que hacemos, nos inclinamos a un sitio, nos caemos, nos inclinamos al otro, también nos caemos, estamos siempre en la cuerda floja. Pero sí hemos aprendido cosas, llevamos 8 o 9 años trabajando y hemos aprendido cosas. Y hemos aprendido que realmente nos damos cuenta que lo que estamos hablando es de una relación diferente entre la ciudadanía y el Estado y la administración. Estamos hablando de que los proyectos sociales tienen que alejarse de esa concepción tópica de que son proyectos de bienestar social, que suponen una carga para la administración y que se perciben como un gasto. No, aquí desde el principio pretendemos que economía y sociedad vayan juntas y que la creación de empleo sea un elemento que está presente en nuestro día a día. Hoy tenemos 8 o 9 personas trabajando en este proyecto, personas lógicamente trabajadoras que están al servicio del colectivo, que no son voluntarias, lógicamente reciben un sueldo por su trabajo, pero hablar de 8 o 9 empleos en un municipio de 100 habitantes, bueno, pues creo que da una idea de lo que podría suponer abordar esto de una manera un poquito más amplia, que es el gran reto que entendemos que tienen las distintas administraciones por delante. Es una manera diferente de concebir los servicios de proximidad máxima en las zonas rurales con los valores añadidos que iremos desgranando y que van surgiendo. Tenemos que decir que es una iniciativa que económicamente, aunque es débil, es sostenible. O sea, la financiación decía que teniendo todo el apoyo de la Administración, no hay una financiación expresa y a fecha de hoy un porcentaje en torno al 40, 35, 40% es ayuda pública y el resto es aportación de los ciudadanos. Claro, ayuda pública porque nunca hemos pretendido ni creemos que sea bueno pretender que esto se financie de una manera privada. O sea, necesariamente la política social tiene que tener una pata firme en la administración como un compromiso de todo tipo. Decimos también que la creación de empleo tiene que acompañar, porque al final si creamos y creemos en proyectos, tenemos que demostrar que son proyectos que se mantienen,
que se mantienen en el tiempo. Y mantenerse en el tiempo solamente es posible si nos hacemos no autosuficientes, pero sí sostenibles económicamente. No quiere decir que no creamos en otro tipo de iniciativas, sino sencillamente que la gente en los pueblos somos muy pragmáticos y vemos lo que funciona y lo que no funciona con verdadera claridad. Es una expresión que no es mía y me parece muy acertada, y es que tenemos que valorar las funciones no productivas y no solamente poner la mirada en las productivas, que parece que nos empeñamos en cosas que no son siempre posibles. Creemos también que el colectivo de las personas mayores merece una mirada diferente. No son los mayores quienes consumen pensiones o quienes viven del trabajo o de la renta de los demás. Son personas que ya han trabajado, que han ayudado a mantener el sistema y que ahora les toca, por las circunstancias, disfrutar de esa parte de ese periodo de la vida. Los mayores son el grupo social de consumidores más numeroso, más creciente, con unos hábitos más marcados, con una estabilidad económica que en estos tiempos no todo el mundo puede decir y poner de manifiesto. Pero es que además son generadores de empleo. Los mayores llevan una mochila de servicios a cuesta que, en la medida que se van de nuestros pueblos, se llevan esa mochila. Entonces, esa es la mochila que tenemos que aprovechar para generar empleo en otras capas de población más jóvenes, que no siempre encuentran o raramente encuentran una actividad al margen de la actividad agrícola, la actividad ganadera que acompaña o que suele acompañar a estos pueblos de dehesas, que eminentemente son pueblos pues, rurales y ganaderos, ¿no? Y agrícolas. Esa realidad hace que pongamos encima de la mesa otra reflexión, y es un empeño o una tendencia que a veces nos asusta, y es pretender, ya también lo comentaba, no sé si fue el profesor Luis Antonio, y es pretender hacer de las zonas rurales una réplica de territorio urbano, o intentar hacer ni siquiera una aproximación a lo urbano con el territorio rural. No, el territorio rural tiene una serie de identidad diferenciada que creemos esenciales mantener. En nuestro trabajo de estos 9 años, trabajar la identidad, pero no desde una posición de corporativismo ni de marketing, sino reconocer la realidad tal cual es, creemos que ayuda a que los proyectos sean viables y funcionen. Hay equilibrios no resueltos, ese uno, el urbano y lo rural, una lucha frente a la otra. Hay una idea de concentración de la población en ciudades que es un hecho constatable a nivel mundial, pero que curiosamente, cuando revisamos los valores que mueven a las personas o a los urbanitas, como decimos nosotros, son valores de tranquilidad, de silencio, de tiempo, de bienestar, de distancia, de territorio, que son justo los valores rurales. Entonces ahí hay una contradicción que no está muy clara entre cómo vivimos y dónde está lo que realmente nos gustaría tener, que parece que por circunstancias, ahora con el COVID, todo el mundo empezamos o empiezan a ver que las zonas rurales se aproximan más a esa realidad deseada que no a lo que hemos estado pensando hasta ahora. Hay otra cosa que nos parece importante, que nosotros no hemos abordado con profundidad, pero que estamos en ello, y es vincular la producción y la conservación del medio ambiente como algo que camina junto. Si algo caracteriza a una zona rural, es su naturaleza, su espíritu de naturaleza, y necesariamente eso tenemos que ser capaces de incorporarlo a todo el proceso. Estoy hablando de servicio de proximidad, pero estoy hablando que es necesario potenciar desde la comunidad otra serie de recursos que hay en el pueblo para que esa transversalidad, que es verdad, que es efectiva, que existe en nuestros territorios, fortalezca una iniciativa de permanencia en el entorno. No es solo política social de lo que estamos hablando, sino que estamos hablando de algo mucho más complejo. Fijar población en los municipios es esencial. En este caso, por la tipología de servicio, lamentablemente parece que los hombres no están viendo la oportunidad que pierden con no adentrarse en este tipo de trabajo. Es un trabajo que sobre todo está ayudando a fijar población femenina. Nosotros nos preguntan muchas veces, ¿y habéis conseguido que mucha gente se venga a vivir al pueblo? No, o sea, nada de películas. Sencillamente hemos contribuido a fijar población de matrimonios jóvenes que, si no hubiesen tenido trabajo o no tuviesen trabajo en el municipio, pues estarían probablemente yéndose a la cabecera de comarca a vivir, a comprar el piso, con lo cual empezaríamos, como yo digo, a cerrar viviendas. La vivienda es la seña de identidad donde se materializa la tradición
y el trasvase entre generaciones. Una vivienda cerrada es una familia que no vuelve, un hijo que no vuelve, una hija que no vuelve, un nieto, una nieta que no vuelve, un pueblo que se queda vacío. A modo de representación gráfica, vemos la sociedad como un árbol, ¿no? Donde las hojas es la parte más joven, donde cada año se cambian, unos años el año viene mejor, las hojas son más verdes, hay más fruto, hay más cosecha, hay más resultados, pero realmente las raíces las encarnan las personas mayores. Y cuando un pueblo se cierra no es cuando el árbol pierde las hojas, es cuando pierde las raíces, ¿eh? Entonces, creemos que tenemos que cuidar a los mayores porque son los que hacen que los pueblos permanezcan vivos y alerta. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera en que somos capaces de convertir en una oportunidad ese momento que estamos viviendo. Y no es complejo, no es complejo porque todo apunta bueno, que el camino va a ser este. Hablamos con frecuencia también de capital social frente a capital económico. Las iniciativas de servicios de proximidad no requieren grandes inversiones. No hay que esperar a que ninguna empresa venga a poner dinero encima de la mesa para trabajar y para crear una nueva empresa de servicios. Esto es muy posible, es muy fácil ponerlo en marcha sin apenas inversión. Nosotros así lo hicimos y ahí están los resultados, que creemos no son malos. Entonces, no solamente no es necesario poner inversión en marcha, que es algo que responde y que necesitan los territorios rurales, sino que además los beneficios se reparten en modo de trabajo. No hay beneficios. Lo que hay es una redistribución del trabajo que llega de manera efectiva a un conjunto de familias, por no decir al conjunto de personas de la comunidad. Entonces, ese capital social, esa actitud frente al proyecto, esa complicidad de la gente es esencial. En nuestro caso, cuando creamos la Asociación Amigos de Pescuezas, que la creamos expresamente, el profesor, para gestionar este proyecto, entendimos que era necesario implicar a toda la comunidad, porque cuando un mayor necesita ayuda, no es el mayor el que necesita ayuda, es la familia, son los hijos, son las hijas, son los hermanos, son los padres, son las madres. Entonces, desde el principio buscamos que esta asociación la integren todas las personas que de alguna manera han entendido ese mensaje y sienten la necesidad de apoyarnos en esa idea del procomún y de fortalecer el proyecto. Hoy podemos decir con orgullo que hay 124 socios en un municipio de 150, 160 personas censadas y seguimos creciendo. Hemos conseguido recuperar a buena parte de aquellas personas que tuvieron que emigrar, Madrid, Barcelona, Bilbao, que son los focos fundamentales de migración del pueblo. Hemos conseguido recuperarlos en la idea no solamente de complicidad con el proyecto, sino de uso de los servicios cuando llegan en las vacaciones, llegan el verano, y que en lugar de permanecer una semana entre nosotros, pues están dos, están tres, porque tenemos la oportunidad de prestarle apoyos. Es un tema que podríamos dedicarle más tiempo porque somos conscientes de que los costes de los servicios que prestamos están en unos niveles muy inferiores a lo que probablemente están pagando en sus lugares actuales de residencia. Pero eso ya es otro tema que no podemos abordar corriendo. Vuelvo a decir, vamos al ritmo que la realidad nos marca y que nuestras propias capacidades nos permiten. Siempre decimos que, bueno, que las nuevas tecnologías son globales, el mundo es un pañuelo ya, que el diseño de los programas es territorial, que responde un poco a cada lugar, a cada país, a cada comunidad, a cada territorio, pero que la intervención es local. Y lo que sirve en un sitio no sirve en otro. Y eso no quiere decir que no sean replicables y que las bases sean las mismas, pero hay un esfuerzo de adaptación que reivindicamos como una de las principales carencias. O sea, hay muchas carencias, pero hay una especialmente que nos gusta reivindicar, que es la necesidad de investigar más en las zonas rurales, y esto es una petición porque estamos en un foro universitario con muchísimos expertos, investigar más en lo rural para acercarnos más, tratar la estadística no con grandes números, sino acercándonos a la realidad. Nada tiene que ver lo que decimos sobre envejecimiento, despoblación, porque eso es en términos globales y basta con meter una sola ciudad al medio para que todo se disipe y de resultados que no son ciertos. La realidad de los pueblos es mucho más acuciante de la que se presenta y por eso decía que las intervenciones locales requieren también un abordaje
desde dentro, requieren una visión de lo cultural, que es otra de las carencias que nosotros hemos advertido en este tiempo, y es que es difícil trasladar una imagen o una idea de planificación donde lo cultural tiene un peso al que no estamos acostumbrados. La gente se suele mover más por la facilidad de captar recursos en función de no sé qué programas muy bien diseñados, pero que no siempre responden a nuestra realidad. Nosotros creemos que es momento de interiorizar un poquito más las actuaciones que ponemos en marcha. Necesariamente, como también se apuntaba esta mañana, más población no quiere decir más bienestar. Nosotros no buscamos incorporación de nuevas personas, no quiere decir que las rechacemos, pero no creemos que sea una solución porque, bueno, la realidad de las zonas rurales, la atomización de España entera, casi diría yo, es una realidad compleja que, por supuesto, nos supera en todos los sentidos. Lo cultural cobra valor sí, porque el tiempo pasa igual al mismo ritmo para todos, pero la realidad cambia muy rápidamente según en qué zona, en qué sitio, en qué economía, en qué cultura nos movamos. Entonces, esa realidad poliédrica necesita, vuelvo a insistir, una interpretación desde lo cultural diferente para no errar en los diagnósticos, porque no tenemos tiempo que perder. El sentido de la urgencia, ya vamos tarde, el sentido de la urgencia creo que debe ser otra prioridad y que los responsables políticos tienen que tenerla encima de la mesa. Todo apunta que en estos últimos 2 o 3 años todo va tan deprisa que, bueno, que hemos interiorizado el discurso del reto demográfico, del cambio, envejecimiento, de la soledad, pero bueno, hay que verlo materializado porque siempre queda un salto grande entre las palabras y la realidad, ¿no? La identidad de los pueblos, la identidad de los mayores, las relaciones de los mayores, el hilo conductor de su vida es un hilo que se basa en la fiabilidad que genera la tradición, la continuidad en las relaciones, las confianzas personales. Ahí las nuevas tecnologías juegan un papel crucial, entendemos que no podemos vivir sin ellas, de hecho las utilizamos, pero alertamos también sobre los valores que ponen en marcha, ¿no? La inmediatez, la rapidez, la individualidad, lo impersonal, y hay ahí un equilibrio que tenemos que ser capaces de acertar en su resolución, porque no podemos pasar de un extremo a otro. O sea, las nuevas tecnologías no son por sí mismas la solución, sino que son las mejores herramientas que podemos tener, ¿no? La tierra, la naturaleza está presente, tenemos que ponerla ahí. Y luego hay un hecho sobre el que también queremos llamar la atención y es el tema de la soledad, ¿no? Esas relaciones de vecindad que antes había en los pueblos se apoyaban en buena medida en la reciprocidad, en la idea de necesitarnos unos a otros. Eso para bien y para mal, pero en este caso ha cambiado la mecanización, las nuevas tecnologías, el cambio del pensamiento, las nuevas generaciones hacen que esa reciprocidad no sea de uso tan cotidiano y eso genera un modelo de relaciones distintos, ¿no? Aparte de que el envejecimiento en sí se va acompañando de una despoblación paulatina que hace que no siempre cuando uno mira al vecino encuentra al vecino, porque la calle ya está vacía, ¿no? Decimos también que lo local adquiere un valor importante porque necesitamos de nuevas estructuras, de nueva gobernanza. Nosotros trabajamos a la limón con el ayuntamiento, que desde hace muchos años entendió el proyecto y nos apoya y es nuestro principal aliado, pero reivindicamos una relación distinta y tal vez salir de la dicotomía de lo público y lo privado, ¿no? La sociedad civil organizada tiene que ser capaz de volver a encontrar en lo local, porque somos conscientes que este no es un proyecto que, aunque se pueda replicar, marque tendencia para convertirse en un elemento clave, ¿no?, en el desarrollo de ninguna comunidad, pero lo local requiere una nueva gobernanza, una nueva estructura, incluso, como dicen algunos, un nuevo contrato social para poner en marcha. Lo rural es sencillo, pero no es fácil, porque hay de fondo una manera de ser, una manera de hacer, que en cualquier grupo cerrado también se vuelve complejo. De eso no vamos a hablar porque hoy nos toca hablar en positivo, ¿no? Pero no es fácil los equilibrios que están ahí pendientes siempre en un sitio o en otro. Lecciones aprendidas en estos 8 o 9 años. Bueno, pues darle valor a las cosas sencillas. Hacer lo que uno pueda, porque tampoco en nuestras manos está todo lo que queremos hacer. Pero sí creemos que tenemos que trabajar ajustándonos mucho a la realidad. Tenemos que
que hacer sostenible lo que pongamos en marcha, porque corremos el riesgo de hacer experimentos y ya no son años de hacer experimentos. Tenemos que ser capaces de generar estructuras firmes, en la dimensión justa de lo que tenemos por delante. Tenemos que tener muy claro que sin una implicación de la comunidad y un revivir de la fuerza de la comunidad y de las relaciones en la comunidad, esto se hace muy difícil. Y tenemos que complementar actuaciones todas. Aquí no caben decisiones ajenas a los intereses de la comunidad. La política, claro que está presente, pero no tiene que ser un elemento que marque las actuaciones. Tenemos que planificar con mucho realismo, que es algo que no hacemos con frecuencia, o nos empeñamos en descubrir las necesidades de los demás, o nos acostumbramos a ir caminando por las sendas más sencillas, que son las sendas de la financiación de los proyectos europeos o de las iniciativas comunitarias que se ponen en marcha. Hemos aprendido también que dependencia y discapacidad son elementos esenciales en este trabajo, en los servicios de proximidad, pero que hay un conjunto de población que, sin estar en esa situación, requieren igual la ayuda de todos. Hay un elemento clave y en este caso para mí esencial, que es el entorpecimiento o la necesidad de convertir a las normas en un elemento de impulso, y ahora lo son de freno. Los cambios culturales son lentos, los cambios, las necesidades van muy rápido y la norma es obsoleta. De un día para otro se nos queda insuficiente. No sé de qué manera, pero tenemos que ser capaces de trasladar a la administración la necesidad de ser menos burócratas, más sensibles con la realidad y siempre desde la estricta legalidad, pero ser capaces de legislar pensando que el tiempo, como decía antes, corre igual, pero la realidad va muy deprisa. Necesitamos hacer normas que respondan y que regulen la realidad que tenemos por delante. Necesariamente hemos visto también ejemplos de cómo es posible establecer elementos de discriminación positiva hacia las zonas rurales. Tenemos que ser capaces de meter en juego elementos correctores y elementos de apoyo decididos y valientes, porque al final esto es una decisión política por encima de muchas cosas, una decisión política no de partido político, sino de gobernanza. O sea, queremos hacer que las personas permanezcan en su casa, permanezcan en su entorno, o queremos seguir con un modelo institucional que, aun siendo necesario, no responde a la cultura que tenemos. Decimos, y con esto termino para no extenderme, decimos que vivir en un pueblo tiene que dejar de ser una resignación y convertirse en un acto de rebeldía. Queremos seguir viviendo en el pueblo porque estamos convencidos que es la mejor manera de ganar la partida, es una oportunidad de generar empleo en muchísimos sitios vinculados a los servicios de proximidad, es un elemento clave para dignificar al gran potencial y a la gran cantidad de personas mayores que viven en los pueblos y que representan un porcentaje muy elevado de nuestra sociedad. Entonces, en definitiva, lo que queremos es hacer valer ese grito de guerra, por hacer un poco de teatro, de quédate con nosotros. Muchas gracias y espero haber sido capaz de trasladar qué es lo que estamos intentando hacer. Gracias. Muchas gracias a ti, Constancio. Si vieses el chat, verías de lo que has sido, cómo has sido capaz de trasladarlo. Bueno, yo antes de pasarle la palabra a Javier, a mi tocayo Javier, me quedaría con dos o tres cosas que has dicho muy interesantes. Bueno, primero, la necesidad de este enfoque humano, en definitiva, que es lo que estás planteando, de intervención local y desde dentro, y cómo esto choca con los esquemas tradicionales que tenemos en nuestras administraciones públicas, lo último que comentabas, el freno de las normas. Bueno, ve con cuidado porque algún político inteligente te va a fichar porque, como estamos viendo en estos meses, por desgracia, van muy perdidos en la manera y en las formas en cómo se está abordando esta cuestión de los servicios hacia los mayores. Yo creo que pero al menos que te escuchen, a ti y a gente como tú. En el chat están planteando hasta qué punto esto puede ser replicable y yo creo que tú lo has planteado también. Y me quedaría con una última cuestión, una frase que has dicho que es convertir en oportunidad el momento en el que estamos viviendo.
que estamos viviendo. Un momento obviamente muy desgraciado que está poniendo de relieve fallos enormes en nuestro sistema de cuidados, y yo creo que vosotros sois un ejemplo. En uno de los vídeos lo comentas. Incluso si nos vamos a las cuestiones económicas, costáis 4 veces menos que una residencia y prestáis una atención de mucha mejor calidad para los propios ancianos. Entonces yo creo que esto es una cuestión a tener en cuenta y que efectivamente en la desgracia en la que estamos, pero es una oportunidad también para repensar el modelo. Y si la gente te está escuchando y esto se extiende y yo creo que de hecho cada vez se os conoce más, esto debería de calar. Bueno, pues no me quiero extender más. Javier ha ido recogiendo también todo lo que había en el chat, que es mucho y bueno, y te va a trasladar las reflexiones. Adelante, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Constancio, por tu presentación. Ya lo dice Javier, Pescueza es un referente y una inspiración para muchos en el trabajo con los mayores, como agentes activos, no solo pensando en el plano asistencial, con la implicación de toda la comunidad local y con un enfoque humano, como bien decía ahora mismo Javier. Constancio no ha puesto, lo ha comentado Javier en el chat, no ha puesto alguno de los vídeos que traía, pero los podéis encontrar en el mismo chat con sus enlaces. Se plantean varias preguntas. El chat ha estado muy dinámico esta tarde y algunas de las cuestiones tienen que ver con qué servicios sociales contaba previamente Pescueza cuando vosotros lanzáis este proyecto. Constancio, si nos puedes contar de qué punto partís respecto a esos servicios básicos con los que contaba el pueblo. Bueno, yo decía que lo que hacemos no es muy diferente a lo que hace cualquier municipio. En un municipio, digamos, normal, los servicios pasan desde la ayuda a domicilio, más o menos extensa, con una concepción más o menos amplia, que es lo que existía en Pescueza. Nosotros aprovechamos esa sinergia con el ayuntamiento, que había una instalación que estaba sin puesta en uso y fue entonces cuando decidimos darle valor. Entonces siempre concebimos, aunque lo llamamos centro de día por inercia, lo que realmente concebimos es lo que ahora se empiezan a llamar centros polivalentes. O sea, es una instalación que tiene cocina, que tiene alojamiento, que tiene sala para fisio, que tiene sala para terapia, que tiene sala para residencia. Entonces, lo que tenemos es una instalación municipal que a través de un concurso público la asociación está gestionando durante un cierto tiempo. Esa es la modalidad de relación que tenemos. Pero, dicho esto, no es menos importante decir que si el ayuntamiento no hubiese entendido el proyecto, bueno, porque lo vivimos en otros municipios, hay ayuntamientos que empiezan a poner alquileres, que empiezan a gravar o a obligar a inversiones para la mejora de las instalaciones. Aquí es justo lo contrario, ¿no? Aquí desde el principio vamos juntos, entonces el ayuntamiento no solamente no pide nada, sino que da todo lo que tiene. Si hay que una avería se arregla, si hay que comprar se compra, si hay que canalizar las inversiones públicas se canalizan las inversiones públicas. Entonces podemos decir que el ayuntamiento no tenía ninguno de los servicios que hoy tenemos puestos en marcha, que son ayuda a domicilio, comidas a domicilio, utilizando bueno, pues un cochecillo eléctrico con el que nos manejamos por el pueblo. El ayuntamiento hace un carril y tiene previsto hacer 2 carriles más para que se visualice con claridad que el mayor es prioritario. Carriles andadores, lo llamamos nosotros en modo de broma, barandillas por la calle. Tenemos un servicio de acompañamiento a la soledad 24 horas, de manera que a través de un terminal móvil, un smartphone, cualquier persona con apretar un botón tiene una persona en su domicilio, allí donde esté, geolocalizado, para ver que no ha habido ningún problema. Afortunadamente algo que no se utiliza con frecuencia, pero nos desvivimos para que estemos 24 horas pendientes de ellos. El servicio de comida a domicilio, servicio de bueno, talleres de memoria, talleres de gimnasia, podología, peluquería, centro residencial, 4 habitaciones. Ahora el ayuntamiento de su propio presupuesto está construyendo 6 camas más, que es la proporción que hemos estimado que es necesario para no renunciar al modelo residencial, porque hay una etapa que al final es necesario, esos cuidados continuos y permanentes, pero no hacer del modelo residencial el modelo, sino que nuestro objetivo siempre ha sido que la gente permanezca en su casa y podamos atenderle en su casa. Eso no es fácil, requiere una inversión en personal que no puede ser todo al mismo tiempo, no podemos cobrar barato y dar muchos servicios. Entonces, hacemos esfuerzos ímprobos por conseguir recursos y por trasladarle a la gente la mínima, digamos, la mínima carga económica en pago de servicio. Entre otras cosas,
porque uno no está acostumbrado a pagar esto, uno solamente es mayor una vez en la vida. Entonces, si nuestros mayores, se lo decimos muchas veces cuando nos enfadan, si tuvieran referencia de los costes reales, se darían cuenta que están bueno, en la gloria, ¿no? Entonces, a veces hay experiencias que hace que sean conscientes, otras veces se les olvida y nos reprochan que los 10 euros más cada mes se les hace un poco difícil de pagar, ¿no? Cosas así. Daos cuenta que estamos hablando de la comunidad con la renta, las pensiones más bajas de toda España, con un sector agrícola muchas veces que no es cotizado, que son pagas de viudedad, en fin, con unos ingresos mínimos. Vuelvo a decir, en ningún caso, afortunadamente, tenemos una población que no está en riesgo de exclusión en ningún sentido, pero sí con personas del día a día propias del mundo rural, que los ingresos no es lo que la caracteriza, ingresos altos, ¿no? Entonces, no había servicios previos, sino que todo se ha ido montando desde ese año hasta ahora y no vemos el límite, también lo tengo que decir. O sea, seguimos creciendo porque ya tenemos nuevos proyectos para el año que viene, para revitalizar la economía, para fortalecer económicamente la gestión y para poder prestar cada día más servicios. Vamos poco a poco, pero vamos incorporando todo lo que la gente nos va demandando porque una vez, 2 veces al año hacemos una asamblea, contamos las intenciones, la gente dice sí o no, para adelante o nos quedamos quietos y vamos avanzando al ritmo que vamos necesitando y que la gente quiere avanzar, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay margen, Javier, para otra cuestión o Es una pasamos. cuestión corta y respuesta corta, pues venga, vamos a por ella, que es muy Bueno, interesante. decía Miguel, planteaba, bueno, teniendo en cuenta que Pescueza es un referente para muchos, si os habéis planteado crear una escuela para capacitar a otros pueblos y trabajadores para implantar este modelo, teniendo en cuenta que, bueno, que yo creo que en todos los sitios necesitamos personas capacitadas que sean capaces de abordar este tema tan complejo. Yo creo que igual que no hacemos cosas distintas, tampoco tenemos tantas cosas que enseñar. Yo creo que es siempre decimos que es un puzzle, que hay muchas piezas y que se han ido acercando y se han acercado de una manera óptima. Entonces, tenemos, lo digo con satisfacción, con orgullo, no solamente tenemos medios, visitas prácticamente todos los meses, aunque ahora con la pandemia las hemos suspendido todas, pero tenemos un montón de ayuntamientos de España que nos van llamando y a los que intentamos trasladarles la experiencia a la medida que podemos. Sí podemos decir con satisfacción que a pesar de que no ha habido una financiación específica ni grande para sacar esto adelante, siempre hemos tenido el apoyo de la Junta de Extremadura a través del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, que de alguna forma nos tutela, nos ayuda, nos protege y estamos en sintonía con la Consejería para intentar replicar el modelo. Lo estamos haciendo en términos de acompañamiento a la soledad y esperamos que probablemente el año que viene seamos capaces de acompañarles para trasladar la experiencia a aquellos ayuntamientos que de alguna forma lo están demandando, pero que a veces piensan que solo es una cuestión de dinero y esto es una cuestión más de trabajo interno, de sensibilización, de concienciación, que eso, o como decía alguien esta mañana, los intangibles son los que más valen, ¿no? Y eso no siempre se puede contar y se puede trasladar. Pero estamos convencidos que es replicable, que tarde o temprano seamos nosotros, ¿no?, los que acompañemos. Claro que se tendrá que orientar la política en este sentido y hasta donde podamos nuestra mayor predisposición para ser útiles a la sociedad, lógicamente. No podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros, Javier. Pues lo dejamos aquí.